Como lo anunciamos, vamos a conversar con Gilberto Romero. Él es presidente de una ONG muy importante, de PREDES, es el Estudio de Prevención de Desastres. Y desde 1983 vienen trabajando arduamente en muchas regiones del Perú, sobre todo las más vulnerables en el tema de desastres, con estudios de riesgo, pero también acercándonos a la población y con asistencia técnica. Bienvenido, señor Romero, ¿cómo está? Bien, gracias. A sus órdenes. Bueno, yo le preguntaba antes de la entrevista cuál era su profesión y usted me respondía, soy sociólogo. Efectivamente. Y es verdad, la sociología, qué importante es para entender este tema de por qué decidimos vivir en zonas vulnerables y cómo podemos motivar a la población para hacer este cambio de actitud. Sí, pues en realidad quienes construimos la vulnerabilidad, ¿no?, y las condiciones tan precarias en las cuales vivimos, tan desordenadas, somos la misma sociedad, ¿no? Que en afán de desarrollo y sin un determinado modelo de desarrollo planificado, progresivamente y ordenadamente, y como parte también de nuestra cultura que no considera los riesgos, finalmente tenemos unas condiciones altamente susceptibles de ser destruidas por un sismo, por el fenómeno del Niño costero, por una helada en las zonas altoandinas, es decir, una serie de eventos naturales que por sí no tendrían que causar daños si es que nosotros como sociedad hubiéramos considerado esos peligros y consecuentemente haber hecho un desarrollo adecuadamente seguro y protegido. Claro, nos vamos directamente al tema de Matucana. Hoy a las 3:19 todos nos despertamos con un fuerte sismo que fue el primero de 8 movimientos telúricos que se dieron. La última réplica ha sido a las 11 de la mañana con 3,3 grados de magnitud. Y cuando nosotros hemos estado viendo las imágenes en pantalla, nos preguntábamos ¿qué está pasando? O sea, hay muchas campañas de prevención, pero veíamos gente que estaba trabajando, vulcanizadoras al lado del cerro, viviendas precarias, tráilers con los choferes descansando, venta de ladrillos. Matucana es una zona altamente sísmica y eso va a ser siempre así, o sea, es la tierra. Sí, esta zona de Matucana, de acuerdo a los estudios del IGP, y a las declaraciones también que dio su presidente esta mañana, es una zona sísmica porque allí están ubicadas fallas geológicas activas que cruzan por esa zona y que periódicamente hacen un roce o una ruptura que provocan inmediatamente un gran remesón en la superficie. Y la otra cosa que dijo es que estas fallas y el punto donde se inicia el movimiento es superficial. Es decir, no está a 70 kilómetros de profundidad, generalmente está a 5 o 7 kilómetros bajo nuestros pies, lo cual hace que, por más que sea un remesón de 4.5 y no llegue a 5 grados de magnitud, sin embargo se sienta muy fuerte. ¿No? Eso vamos a explicarle a la población porque, claro, técnicamente decimos se dio un sismo de 3,8 a 10 kilómetros de profundidad y no entendemos qué significa. O sea, a mayor profundidad o a menor profundidad, ¿cuál es el impacto para la vida cotidiana del poblador? Bueno, en realidad decir que un sismo se ha producido a 5 kilómetros de donde nosotros vivimos, en la profundidad de 5 kilómetros, es como decir se ha producido de aquí al Jockey Plaza, digamos, ¿no? Y entonces eso está muy cerca, de tal manera que nos llega la onda muy rápido y muy fuerte. Y dependiendo del tipo de viviendas que tenemos, podrían resistir o resquebrajarse o incluso colapsar completamente. Tenemos un ejemplo de este tipo en Paruro, ¿no? Hace 3 años atrás ocurrió un sismo de 4.6 grados y destruyó 2 comunidades campesinas, ¿no?, cada una de 80 y 70 viviendas completamente destruidas y actualmente está en proceso de reconstrucción. Y eso fue un sismo superficial por falla geológica local, que nada tiene que ver con las fallas tectónicas que tenemos a lo largo del litoral y que friccionan permanentemente. Ahora, señor Romero, en el caso de Matucana se da con mucha frecuencia estos acomodos de la tierra que son imperceptibles, pero cuando los sentimos, o sea, cuando es un poco más fuerte, ahí todo el mundo sale corriendo y nos damos cuenta que a pesar de tantas campañas que se vienen realizando, la gente sigue, por ejemplo, saliendo, y lo decían ahora de sí, sin la mochila que
es la mochila necesaria en casos de emergencia. ¿Cómo hacemos? Ustedes trabajan hace muchos años, más de 30 años, en el tema de, por ejemplo, asistencia técnica, el hablar con la población. ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde debemos de empezar todos? Porque es un trabajo de todos. Ustedes en Predes hay pues, sociólogos, ingenieros, arquitectos. ¿Cómo empezamos este tema? Bueno, primero hay que identificar los peligros que existen en la zona donde nosotros vivimos. Primero, ¿dónde vivo yo? Ubicar los peligros que se han dado en el pasado en la zona donde hemos vivido, que puede ser una zona de huaico, que puede ser que el río, recuerdan que tal vez creció a tal modo que inundó todas las riberas, ¿no? Y puede ser también zona sísmica o puede ser una zona de deslizamientos, ¿no? Entonces, importantísimo. Antes de comprar un terreno o una vez que ya uno está ubicado en el terreno, lo primero es identificar frente a qué peligros podríamos estar susceptibles de ser dañados. En segundo lugar, tenemos que examinar la vulnerabilidad que tenemos, la vulnerabilidad de nuestra propia vivienda. Es decir, qué es lo que podría pasar en nuestra vivienda en caso de que ocurriera. Y para eso hay que ilustrarse, hay que conocer, por ejemplo, que los sismos en viviendas de adobe, ¿no?, cuando son mayores de 5 o 6 grados ya empiezan a causar problemas y dependiendo, como digo, de la profundidad, estas podrían colapsar, estas viviendas de adobe. Entonces, en la vivienda, una vez identificadas las vulnerabilidades o los errores que tiene la vivienda en cuanto a construcción, que quizá no ha sido considerada la sismoresistencia que debería tener, hay que intervenir sobre ella. Es decir, la gente tiene que invertir para reforzar o fortalecer su vivienda. Y aquí me parece que si hubiera una política decidida del Estado a iniciar un proceso de reducción de vulnerabilidades en Lima, por ejemplo, es una zona altamente amenazada por sismos, según el IGP, una política de ese tipo que dé lugar a un programa de reforzamiento de viviendas con unos créditos adecuados a la respuesta que puede hacer la población, unos créditos blandos, ¿no?, incentivando a que la gente mejore, renueve y refuerce sus viviendas, podría ser un programa de varios años mientras no se nos ocurre un sismo fuerte. ¿Qué es lo que pasó en México luego de este terrible terremoto del 85 al terremoto que hemos vivido hace algunos días? Había todo un cambio de mentalidad, uso de tecnología para que los efectos sean menores. Ahora, en el tema de Matucana, una cosa que nos preocupaba muchísimo era la salida, cómo evacuamos. Y estábamos realmente aterrados si es que hubiese sucedido un sismo de mayor magnitud. ¿Cómo manejamos este punto? Sí, realmente la situación es bastante crítica. Si los sismos son muy cerca de la superficie, casi no dan tiempo para dar ni siquiera un par de pasos y salir del lugar. Hay viviendas, nosotros siempre capacitamos a la población que vive en viviendas de adobe, por ejemplo, a que el lugar de habitación de dormitorio sea justamente una zona de salida directa a un espacio abierto. Es decir, que no sea la última habitación allá al fondo. Lo común, ¿no? Sino que sea por decir la sala. Sino que sea un lugar donde rápidamente uno puede abrir la puerta y salir. Porque este tipo de edificaciones no dan ninguna seguridad de quedarse adentro, ¿no? Entonces, esto es una de las señales. Preparándonos para sismos, debemos considerar que no podemos improvisar al momento que surge el sismo, recién pensar a dónde corro, cómo hago, uno corre para un lado, el otro para otro, desesperadamente, sino que eso previamente se ha tenido que decidir en familia, ¿no? Y no lo estamos ¿Cómo haciendo, tiene ¿no? que hacerse? ¿Hacia dónde vamos a ir? Si nos agarra la hora que los chicos están en el colegio, o si estamos de noche, o si tenemos un enfermo en casa, o una persona mayor que no puede desplazarse. Esas son preguntas que no nos hacemos, ¿no? Viviendo en zonas altamente sísmicas. Sí. Una vez que hemos identificado cuáles son nuestras vulnerabilidades, si tenemos alguna opción de permanecer en la vivienda, alguna habitación reforzada o algo así, podemos tomar algunas decisiones de o nos quedamos hasta que pase el movimiento o salimos, según, como digo, puede ser una vivienda de adobe, como ocurrió en el terremoto de Huaraz, por ejemplo. Ahora, estas decisiones hay que tomarlas en lo que llamamos un plan familiar de preparación y de contingencias.
Dentro de ese plan familiar está pues la mochila, pero la mochila no nos va a salvar. Lo importante es salvarnos para después poder utilizar la mochila, ¿no? Y en ese sentido... Es muy importante, porque siempre estamos diciendo la mochila, no se olvida la mochila y nos estamos olvidando de nosotros. Sí, o sea, si estás muerto ya la mochila no te sirve, ¿no es cierto? Entonces, lo principal es definir qué vamos a hacer el día del sismo y ponernos en varios escenarios, ¿no? Según ocurra en el día, en la noche, un día domingo, un día de feriado, van cambiando las circunstancias, ¿no? En unos casos los niños están en el colegio, en otros casos están todos reunidos en casa, pero en la noche, por ejemplo, el gran inconveniente es la oscuridad, ¿no? La oscuridad, y si no tenemos la llave, porque no la dejamos en el mismo sitio todas las noches, sino que en diferentes lugares claro, la rutina nos puede salvar realmente, en estos casos. Claro, es Ahora, importante. Vamos al tema de las autoridades, porque hace poco dábamos pues una lamentable noticia de la muerte de un joven que vivía en un cerro, en un asentamiento humano, todo de calamina, la lluvia, la llovizna había desprendido una piedra y lamentablemente falleció. ¿Qué hacemos con todas estas familias que se encuentran en situación altamente de vulnerabilidad en los cerros, viviendo en calaminas, con tripley, en un caso de un sismo fuerte? O sea, ¿qué debemos hacer? O sea, están las municipalidades. Ahora se quejaban en el tema de Matucana que el alcalde provincial de Huarochirí no estaba presente en la madrugada a la hora que estaba la gente asustada y que necesitaba su autoridad ahí presente. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, agradezco la pregunta porque gran parte de la expansión de la ciudad de Lima se ha producido sobre laderas, ¿no? Estamos hablando desde la parte sur, desde Lurín, digamos, hasta la salida de Caraballo, ¿no? Todas son laderas y que cada vez están siendo ocupadas a mayor altura y con pendientes demasiado altas y sobre terrenos que son deleznables, ¿no? Y que no soportan una edificación pesada. Y sobre todo porque la forma de construir las casas es mediante la autoconstrucción. Es decir, las personas deciden construir una primera habitación con la plata que tienen, coordinan con algún albañil del barrio. El maestro, ¿no? El maestro hacen un croquis y hacen la casa igual que si la hiciera en Villa El Salvador, en Comas, etcétera, sin considerar que Villa El Salvador es un terreno, un arenal, es todo plano, y ahí requiere un tipo de cimentación adecuado para el movimiento que se va a producir en la arena. Los expertos y los estudios, ¿no? Sí, justamente sí, de los ingenieros. Y lo mismo estábamos identificando. Tenemos un proyecto funcionando en Independencia. Hemos cogido ese distrito para desarrollar toda una experiencia donde hemos hecho una tipificación de los diferentes modelos de viviendas que tiene la gente y que se repiten. Y para cada tipo de vivienda se ha hecho una evaluación con apoyo del SISMID, se ha hecho una evaluación de las estructuras para identificar qué falla tiene, cuál es la falla típica en ese tipo de vivienda. Y en función de esta identificación de las fallas que hace la gente cuando construye, ¿no? Hemos definido las medidas que tendría que adoptar el dueño de casa para reforzar su vivienda. No reforzará toda la vivienda porque es sumamente caro, ¿no? La vivienda ya está construida de esa manera, sin embargo podría reforzar una habitación, ¿no? O algunos pilares que son realmente estructurales y que le dan resistencia a la vivienda. Ahora, ¿trabajan con las municipalidades, por ejemplo, un asentamiento humano que es un terreno que ha sido invadido, que a veces ya han pasado los años, ya hay casas de material noble, casas con calamina, luego se le pone luz, se le pone agua, pero uno dice, en caso de un terremoto, esta gente lamentablemente no va a tener cómo salir el día del niño que falleció. Sí. No podía llegar una ambulancia. Sí. No se pudo rescatar a las personas que estaban atrapadas en el tiempo inmediato porque ni siquiera había el acceso. Ahí también hay una gran responsabilidad y un trabajo preventivo que tienen que hacer las municipalidades, no sé, de peinar la zona, de empezar a multar, de ayudarlos, de darles créditos, algo, ¿no? Sí, es necesario intervenir esas zonas, ¿no? Declarar la zona crítica y hacer un plan de intervención de manera de dotar de mejor seguridad a estos lugares. Porque realmente la forma como se ha construido han dejado espacios muy estrechos de accesos, ¿no? Y son accesos laberintosos, ¿no? Y que todos están bloqueados por diferentes lados. Es muy difícil que lleguen las ambulancias y que se pueda sacar a las personas si quedan atrapadas en esos lugares. Ahora, la intervención también que tienen que hacer los municipios
no solamente para reducir la vulnerabilidad que ya existe en los barrios, es también sobre aquellos terrenos que todavía no han sido ocupados y que si no se interviene, no se toma decisiones, dentro de 1 año, 2 años van a estar llenos de esteras y posteriormente de viviendas. Es decir, este proceso progresivo de invasión y ocupación espontánea de los terrenos tiene que terminar. Y los municipios tienen que ponerse al timón de la ciudad y gobernarla. Porque realmente en campaña les ofrecen todo, ¿no? Yo quiero hacer una breve interrupción porque a las 2:37 un nuevo sismo se ha dado en Matucana. Está justamente aquí la información, 14:37, la magnitud de 3,5 a 13 kilómetros de profundidad. Y Matucana, explíquenos por favor, ¿van a seguir esos temblores? ¿Hay un temblor y las demás son réplicas? ¿Qué podemos esperar? Sobre todo para darle tranquilidad a las personas que nos están viendo en Matucana, en Guarochirí, en esta parte del país. Nuevamente, claro. Sí, pues de acuerdo a la experiencia y la historia que se tienen, los sismos pueden ocurrir en forma aislada, uno, con un par de réplicas y después pasan varios meses y ya no ocurre nuevamente, o pueden ocurrir, como en este caso, varios desde las 4, 3 y 20 de la mañana hasta la actualidad, como se puede observar ahí. Son réplicas que se vienen produciendo, lo cual no significa que es una falla que está activa realmente, efectuando un roce ahí permanente, ¿no? Y hay energía acumulada. Ahora, no se puede saber si esto en qué momento va a terminar, claro. Probablemente, en fin. Pero lo importante es que esto despierta nuestra atención y por tanto tiene que llamarnos a una sensibilización sobre un tema que estamos dejando de lado porque siempre decimos tenemos otros problemas y asuntos más urgentes que resolver en el día a día y hablarnos de un posible peligro o de un sismo como que no cabe, como que fuera algo que está fuera de contexto, ¿no? Claro, cuando hay cosas, decimos a veces mucho más urgentes. Hay todo un boom inmobiliario donde nos ofrecen departamentos a crédito, las parejas se casan, el sueño de la casa propia. A veces uno entra y puede escuchar a la otra habitación por lo delgado que pueden ser esas paredes. ¿Hay alguna regulación? Es decir, yo puedo acceder como compradora a saber si de verdad este edificio cuenta con este estudio del terreno frente a la construcción y si realmente es un edificio antisísmico. Efectivamente, efectivamente. Cuando la empresa constructora ha sacado licencia de construcción en el municipio, tiene que haber presentado todos los planos, ¿no?, de la edificación, empezando por un estudio de suelos, ¿no? Y en función del estudio, del tipo de suelos que arrojaron las muestras que se sacaron, tiene que definir el diseño de la edificación, ¿no? El nivel de resistencia que va a otorgar a los elementos estructurales, que son las cimentaciones, el amarre de las vigas, las columnas y todo esto, que es, digamos, el cascarón del edificio. Ahora, frente a ese cascarón hay una serie de paredes, ¿no?, que a veces son portantes porque soportan determinadas vigas que vienen de arriba hacia abajo y a veces simplemente es tabiquería. Son tabiques muy delgados que no tienen ninguna función estructural, simplemente aislar una habitación de otra y en algunos casos, como mencionas, son demasiado delgadas y hay que ver el nivel de planos que se hicieron, que se autorizaron para ver si cumplen, ¿no?, las condiciones de aislamiento, de privacidad que deberían haber entre los departamentos, inclusive entre los pisos de abajo y de arriba, que a veces hay demasiada bulla cuando están caminando en la parte alta. Entonces todo eso tiene un aislamiento que es necesario considerar, ¿no?, para que esa bulla de arriba no se sienta tan fuerte abajo. Entonces todas esas cosas se pueden chequear y aquí yo creo que es necesario decir a los municipios que en aras de la transparencia o información que requiere el ciudadano tiene que estar accesible. Claro, porque claro, usted la pregunta, que usted como que no escucha pero me responde. ¿Y la corrupción? O sea, efectivamente, no estoy haciendo una acusación a todos, pero nos llegan pues casos de licencias que se dan,
que no cumplen. Entonces, también habría que sancionar si pasase algo, si nos damos cuenta que nos han engañado y dice sí, que efectivamente tiene todo check en orden, también poder demandar a la municipalidad que ha dado esa licencia, ¿no es así? En efecto, tendría que haber ese nivel de transparencia de las cosas, ¿no?, tal como están, ¿no?, de manera que uno pueda saber a qué atenerse, y si identifica o descubre alguna cuestión irregular, lógicamente tener un canal para hacer los reclamos o las denuncias correspondientes. Yo quiero mencionar el caso de Cusco. Cusco como ciudad, ¿no?, ha elaborado sus mapas de riesgo ya hace 4 o 5 años, ha ido avanzando progresivamente y ha definido una zonificación de más alto riesgo, regular, bajo riesgo, etcétera, y todas las construcciones que hay en laderas. Y han llegado a un punto, porque esto sigue avanzando como un proceso, en que ya tienen un aplicativo por el cual el ciudadano puede ingresar en la computadora y puede entrar al mapa de la ciudad e identificar su casa, dónde está, qué tipo de suelo tiene, si está en zona de peligro, zona de huaico o no. ¿Y eso es con el gobierno regional, con la municipalidad? Con la municipalidad provincial, ¿no? Y esto ya ha ganado premios sucesivos. Bueno, hay que replicarlo. Efectivamente. Porque de esa manera nos cuidamos todos. Sí. Esto ayuda tanto a la persona que ya vive en un edificio, una casa y sabe a qué atenerse, pero también a aquellos que quieren comprar un terreno. Importantísimo, y quieren saber si esa zona está... ¿Cuánto vale mi terreno? De acuerdo, si es la zona más segura. Ya para terminar, que es una pregunta que va con su profesión, la sociología, usted como sociólogo, ¿por qué a veces nos dicen no construyas aquí, no vivas ahí que es peligroso, mantén las medidas de seguridad? Y decimos, no importa, no me va a pasar nada. O sea, ¿qué nos pasa todavía como sociedad que no maduramos y crecemos y nos damos cuenta que primero debemos de cuidarnos para darle esa casa a nuestros hijos, para darle una vivienda a nuestra familia y tener un techo finalmente para vivir? O sea, y vivir bien. Sí. Es parte de nuestra cultura vivir al borde del abismo y al filo de la navaja, ¿ya? Esto no podría suceder en otros países. Aquí la gente viajamos colgados del microbús que está rebalsando, ¿no?, y que podemos caernos, cruzamos por las zonas donde no se debe cruzar en las vías, en las vías en la ciudad, ¿no? Construimos cosas que consideramos son provisionales y al final se convierten en definitivas porque nunca las hemos mejorado. En las galerías, ¿se acuerdan de eso que hacían depósitos, rompiendo las columnas para guardar sus cosas? Sí. Un riesgo absoluto. No se considera la seguridad como un elemento propio de nuestra cultura y que debe caracterizarnos. Entonces aquí hay muchísimo trabajo que hacer para que realmente se consideren los riesgos desde los niños, ¿no?, y en todo momento ir evaluando los riesgos y las posibilidades de resultar dañados, de manera que tomar decisiones seguras. Nuestro país, incluso a nivel ya de lo que es el desarrollo nacional, tiene que enfocarse pues considerando eventos enormes que pueden destruir y hacer decrecer económicamente, como puede ser un sismo en Lima o como puede ser un fenómeno El Niño que ya muy seguido va viniendo debido al cambio climático. Tan fenómeno no es, ¿no? Porque siempre todos los años nos visita el niño. Bueno, yo le agradezco mucho a Gilberto Romero por estar aquí. Ya lo saben, ustedes pueden acercarse a Predes para que tengan todos los estudios técnicos. Y hay que trabajar en conjunto, así como estamos trabajando con la educación vial, hay que trabajar con esta educación frente a los desastres naturales, los sismos y estos fenómenos que se puedan dar. Le agradezco mucho, un placer haber conversado con usted ya. Bien. Hemos aclarado un poquito el panorama y tenemos mucho jalón de orejas. Muchas cosas por trabajar.